Bueno, le damos la bienvenida a quienes nos reciben a través de nuestras diferentes plataformas. Especialmente hoy hay un grupo reunido en Dallas, Texas, con mi hermano Luis Rincón, quien nos está dirigiendo. Así que un saludo hasta ustedes allá en Dallas, acá desde Iglesia El Shaddai Guatemala, zona 14. Y a todos los que nos reciben en sus casas o en diferentes lugares, también les mandamos un gran abrazo. Que Dios los bendiga en todo momento y que esto sea de bendición para ustedes. Así que tomamos nuestra Biblia en nuestras manos y declaramos todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar una serie, como lo anunciamos el domingo pasado. Este mes es un mes en el cual hablamos mucho de nuestro país, de nuestra nación, Guatemala. Es cuando celebramos la independencia, donde están las banderas vendiéndose por todos lados en la calle, ¿verdad? Donde se hacen actos cívicos, donde se conmemora a nuestra nación Guatemala. Y creo yo que la mejor manera en que nosotros podemos verdaderamente celebrar y honrar a esta nación es cumpliendo lo que Dios nos pidió como iglesia también: que oremos por Guatemala, que cubramos esta nación con oración, con intercesión, que seamos los intercesores por este país. Y también por eso es que no solamente el próximo domingo 14 vamos a tener este acto muy particular. Vamos a movernos hacia afuera, izaremos la bandera, oraremos por Guatemala en un acto especial, sino también les pido que nos preparemos para el sábado 27 de septiembre, porque estaremos haciendo nuestra marcha para Jesús. A las 2 de la tarde nos reuniremos allá en la plaza, a la 1 de la tarde, en la plaza de la zona 4 frente a la Municipalidad de Guatemala, y marcharemos hacia la plaza de la Constitución, donde con miles y miles de hermanos creyentes de diferentes ministerios, congregaciones, vamos a estar marchando para proclamar el señorío de Cristo sobre nuestra nación. Y luego en la plaza de la Constitución oraremos por Guatemala. Así que es una forma en que nosotros podemos hacer esta tarea que nos ha sido asignada. Y por eso es que también vamos a hablar hoy de algo que le hemos denominado restaurando la visión. Decía yo en la mañana, cuando teníamos esta reunión de cafecito con el pastor, con los hermanos que pudieron llegar a refaccionar y que tuvimos la oportunidad de saludar, que la visión de la iglesia, Dios hizo una asignación para esta congregación, para este ministerio, hizo una asignación particular. Pero esa forma de transmitirlo ha ido, vamos a decir, evolucionando con el paso de los años, de tal manera que se va entendiendo a veces cada vez más, ¿verdad? O a veces de una manera un poco tal vez en ese camino que el Espíritu Santo llega más clara acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por eso es que la visión se restaura. Cada cierto tiempo la visión debe restaurarse. La visión es algo que siempre va, vamos a decir, cambiando en nuestro corazón, en nuestra mente, no en función de hacer otra, sino que va como ampliándose quizá, o se va enfocando mejor. Quizá esa es una mejor expresión. Se va enfocando en el proceso de nuestra vida, así como en el proceso de los ministerios. Y por eso es que ahora nosotros estamos trabajando en esto, restaurando la visión. Una visión que Dios le ha dado, que sigue siendo la misma, que sigue siendo basada en la palabra de Dios, donde nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, donde sabemos que tenemos que ir y hacer discípulos, pero que acá, a lo que es Iglesia El Shaddai, le dijo: mira, para poder llegar a eso hay que orar, hay que interceder, hay que hacer guerra espiritual. Y por eso eso nos llevará a ese evangelismo y a ese discipulado.
podríamos decir en otras palabras, mantener esos cielos abiertos, ¿verdad?, sobre el país, una constante búsqueda de Dios y una constante permanencia en el Señor y permanencia en esta intercesión para que los cielos se mantengan abiertos sobre Guatemala. De repente puede ser que nos cansemos, ¿verdad? Puede empezar a suceder que hagamos algunas otras cosas, nos ocupemos en algo más. Como digo yo, es como tener un negocio donde usted tal vez vende electrodomésticos, pero cuando usted siente que ya se aburrió un poco de los electrodomésticos, ¿verdad?, empieza de repente a meter ahí un supuesto de granizadas, ¿verdad?, una su cuestión donde vende zapatos también y pone ahí ¿cómo se llama?, su estante de donde ofrece viajes de turismo, ¿sí? O sea, de repente puede ser que empiece a diversificarse tanto que se le empiece a olvidar que quizás su negocio, en ese caso, era vender electrodomésticos. Puede ser que Dios lo cambie, pero esa era su expertise, ese fue donde usted agarró, vamos a decir, donde tal vez llevaba muchos años haciéndolo y lo hacía bien. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que puede suceder esas cosas y entonces esa desviación o ese apaciguamiento quizá o adormecimiento o buscar una renovación o entender qué es lo que venía más adelante, nos puede llevar, en nuestro caso, a bajar un poco la guardia. Y podemos nosotros entender que sí, ha habido una bajada de la guardia, ¿verdad?, en cuanto a la iglesia en general y en cuanto también a nosotros, tenemos que decirlo. Eso ha llevado a que ciertamente esas tinieblas, esa operación del enemigo que siempre ha estado ahí presente, que siempre está ahí haciendo su trabajo, pues de repente ha tomado algunas ventajas y ha tomado algunas posiciones. Y de pronto vemos nuevamente avivamientos de cosas extrañas. Vemos que resurge el tema de ciertas religiones, cuestiones ancestrales. Empieza a surgir que ahora los actos oficiales se hace algún ritual con candelas, con cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo hasta bodas se realizan bajo ceremonias de este tipo. Bodas que ahora son publicadas, ¿verdad?, en las redes sociales, por ejemplo. Mientras estábamos el jueves en esa euforia, ¿verdad?, de lo que iba a suceder en la noche, ¿verdad?, estaban también en la tarde de parte del gobierno comunicando algo que se llama la educación holística a través de rituales ancestrales. Sanidad holística a través de rituales ancestrales. Entretenidos por un lado, ¿verdad?, desviados quizá por un lado, y siendo ahí sí que autogol por otro lado. Entonces, esto es lo que nosotros, a lo cual no podemos dormirnos, o a lo cual debemos nuevamente despertar, a lo cual no podemos adormecernos y a lo cual nuevamente tenemos que, otra vez, esa palabra de este año, ese hey, ese despertar, y ese que tiene que suceder, y está sucediendo, gracias a Dios, pero tiene que suceder en todos nosotros. Tiene que haber ese despertar, tiene que abrir los ojos, abrir el entendimiento. Compartía en la vigilia, la última vigilia que tuvimos, media vigilia, acerca de que el enemigo no cega el conocimiento, dice, de los incrédulos. Él no enturbia el conocimiento. Y el conocimiento está, pero lo que sí enturbia, lo que sí él cega es el entendimiento, ¿sí? Y conocimiento tenemos, pero a veces nos falta el entendimiento. Lo que el enemigo dice que opaca es el entendimiento, y ese entendimiento es el que Dios quiere que nosotros tengamos, que el Espíritu Santo habitando en nosotros quiere que tengamos un entendimiento de las cosas. Y como decimos acá en la iglesia, la clave de la vida es el entendimiento espiritual, es el entendimiento espiritual. Tenemos que tener un entendimiento espiritual. Sé que tenemos conocimiento natural, pero se requiere un entendimiento espiritual. Y en este tiempo aún más,
Y por eso el domingo pasado oramos porque esos dones del Espíritu Santo sobre los frutos del Espíritu, ¿verdad? Funcionen entre la iglesia, porque son para provecho, ¿sí? Y que ese discernimiento también venga sobre la iglesia, porque discernir quiere decir también estar despiertos. Discernir es poder hacer esa separación entre lo bueno y lo malo, entre lo que a lo bueno no le llamemos malo, ni a lo malo le llamemos bueno, ni a lo negro blanco, ni a lo blanco negro. Que a lo dulce no le llamemos amargo y a lo amargo le llamemos dulce. Que entendamos que hay una verdad que el Espíritu de Dios revela, ¿sí? Y hay una verdad en la que estamos caminando. Por eso es que vamos a hablar del libro de Nehemías, porque el libro de Nehemías nos habla de restaurar algo que es ese siguiente paso, y que en esta tiempo donde hemos hablado, tiempo de Dios, ¿verdad? Limpieza y restauración. Tenemos la limpieza, pero también esto es para una restauración. Pero para poder hablar en el libro de Nehemías, quiero hacer una introducción, introduciendo, valga la redundancia, a dos personajes más, Zorobabel y Esdras. Zorobabel, Esdras y Nehemías. Tres personajes que la palabra de Dios nos va a indicar y que tuvieron un proceso muy especial, en el cual Zorobabel, como sacerdote, ¿sí?, llega a Jerusalén después del exilio, o cuando empieza el exilio de Babilonia. Recordemos, para poder hacer un contexto, que Judá cae por el imperio babilónico, cae bajo la mano del emperador Nabucodonosor, y entonces se cumple lo que Dios había dicho o hablado acerca de Judá, que sería, ¿verdad?, por su pecado castigado, habría un juicio, y entonces llevado cautivo mucha de esta gente allá a Babilonia. Ahí encontramos a Daniel, a Sadrach, a Mesac, a Abednego, ¿verdad? Encontramos estos personajes, por ejemplo, ya en Babilonia. Pero también el profeta Jeremías en ese tiempo da una profecía y dice: 70 años estará cautivo Israel, y luego vendrá un tiempo de liberación, y vendrán entonces a restaurar nuevamente, o aquellos que fueron dispersados, ¿verdad?, regresarán a su tierra. Hoy nuestro hermano Joel leyó hoy parte de ese pasaje, ¿verdad? Regresarán entonces a su tierra y provocarán o tendrán la oportunidad de esta restauración. Y por supuesto, cuando Jeremías habla esta palabra, ¿verdad?, él les dice: dejen de estar pensando que Dios va a hacer algo allá en Babilonia, ¿verdad?, que los va a liberar, que va a morirse el rey, que el imperio va a caer, porque estaban diciendo: huyamos, regresémonos, amotinémonos y vámonos de aquí de Babilonia. Dice: dejen de estar pensando en eso, ¿sí? El Señor les dice: construyan casas, levanten negocios, ¿verdad? Que sus hijos se casen. Van a estar 70 años allá, hagan algo, ¿sí? Y oren, dice, por la paz de la ciudad a la cual los he hecho habitar, porque en la paz de ella encontrarán ustedes su paz. Un mensaje poderoso también para nosotros el día de hoy, como peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Posiblemente 70 años, dice, es como el promedio, dice la Biblia, 80 años en los más fuertes. ¿Qué hacemos en esos 70 años? Tomemos ese mensaje, ¿sí? Seamos productivos, trabajemos, amén. Formemos una familia, se construya su casa, pero sobre todo, ore, ore, ore. Ore por la paz en la ciudad donde usted habita. Ore por la ciudad donde usted vive. En la paz de ella usted va a tener paz, ¿sí? Un buen mensaje para nosotros. Entonces, para poder entender lo que va a suceder en el libro de Nehemías, veamos lo que sucede en el libro de Esdras. Y vaya conmigo a Esdras 1:1. No tengo monitor, así que voy a ver ese reloj, ¿sí? Pero a veces se me olvida ver para allá. Si llegamos aquí a las 3 de la tarde, no se preocupe. Esdras 1:1. ¿Lo tiene? Dice: para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías en el primer año del reinado de Ciro de Persia,
el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Amén. Detengámonos ahí. Sí, este pasaje es sumamente importante. Es un pasaje poderoso, a mí me conmueve. Para que se cumpliera. Yo no sé si esto le pega. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado. Yo siempre digo, Señor, despiértanos, porque una de las cosas que tenemos en nuestra vida hoy es que queremos ver, tal vez show, espectáculo, ¿verdad? Queremos entretención, ¿sí? Pero a veces eso nos ha hecho perder la expectativa de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios está cumpliendo, de lo que Dios está anunciando y se va a cumplir. Perdemos esa expectativa. Pasamos nuestros días, ¿verdad?, viendo cómo nos entretenemos muchas veces, cómo nos entretiene el Señor, en lugar de estar viendo esto. Dice, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías. Amén. Que se cumpla lo que el Señor ha anunciado, que se cumpla lo que el Señor ha hablado. Y eso así es. Amén. Solo un amén escuché. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías. ¿Y qué sucede? Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro. No vino de un profeta el cumplimiento de la palabra, no vino del mismo pueblo como tenían tal vez 70 años atrás, ¿verdad? Aquella generación, como la cuestión de que amotinémonos, Dios va a estar con nosotros, va a matar a Nabucodonosor, él se va a morir, ¿verdad? Que se muera engusanado, que se muera, yo que sé, de muerte violenta, o sea, los sentimientos que podían tener en contra de aquel que había llegado a Jerusalén, los había conquistado, había destruido su templo y se había llevado cautivos a sus hijos. No, pasaron 70 años, aquellas personas incluso ya no existían, y de repente Dios despierta el corazón de un rey pagano. Dios despierta, escúcheme otra vez, el corazón de un rey pagano, no cristiano, no judío, no temeroso de Dios, un rey adorador de otros dioses. Pero Dios dice, despertó su espíritu para que se cumpliera lo que él había dicho por medio del profeta Jeremías. Para que Dios cumpla su palabra, no importa qué oposición hay enfrente, no importa cuál sea el obstáculo, no importa lo que tú veas, ni lo que tú creas, ni lo que tú sientes. No importa. Si Dios va a cumplir su palabra, lo va a hacer en el tiempo que Él lo va a hacer, en el tiempo que Él lo ha dicho. Y no importa. Puedes estar muy rebelde, ¿verdad? Muy como que sos el dueño de tu vida. Aquí la pregunta concreta sería, ¿puede Dios entrar en cualquier asunto de nuestras vidas? Y no es una pregunta para que diga, tal vez sí, tal vez no. No, es solo para que, una retórica para decir, si Dios, cuando llegó el momento de cumplir su palabra, despertó a un emperador que se llamaba Ciro para que se cumpliera, mire, puede hacer lo que quiera, donde quiera, con quien quiera, ¿sí? Curiosamente, aquí déjeme desviarme un poquito, me gustaría hablar de Jonás. ¿Sí? Nosotros vemos como un montón de gente, ¿verdad?, a través de la historia cumplió lo que Dios le dijo, obedecieron a Dios. Cuando Dios le habla a Jonás, Jonás no obedece, ¿sí? Pero, como decía alguien, Jonás se subió a un barco para ir por el mar, un mar que sí le obedece a Dios, unos marineros que sí le obedecen a Dios, para llevarlo a unos ninivitas que sí le obedecieron a Dios, para ponerlo bajo una calabacera que sí le obedece a Dios, para que saliera ahí un gusanito que picara la calabacera que sí le obedece a Dios. Amén.
Y al final de cuentas, el profeta desobediente, Dios lo usa para cumplir lo que él quería con Jonás. O sea que no se me vaya a creer mejor que Jonás. Amén. Dígale que está a la par suya, tené cuidado. ¿Sí? Tené cuidado, porque si Dios quiere hacer algo con tu vida, como decíamos hace algunos años, lo hace con anestesia o sin anestesia. Amén. Por las buenas o por la vía dolorosa, como dice una canción, un canto del Señor. Ese sí es canto del Señor, no como los que canta la hermana Isabel. No, es mentira. Una broma, una broma. Así que entonces, el libro de Esdras inicia no poniendo, más bien dicho, no poniendo los asuntos políticos de un rey. Empieza diciendo, esta no es agenda de Ciro. Esto no fue la promesa de Ciro, ¿verdad? Para su campaña política cuando él llegara a ser rey. Esa no estaba en la agenda de Ciro. Así que el libro empieza, dice, no poniendo los asuntos políticos de un rey, en este caso Ciro, sino poniendo los asuntos de Dios, los asuntos divinos, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta Jeremías. Dios despierta a Ciro. Esdras, vayamos ahora al libro de Esdras, capítulo 3, verso 2 al 5. Entonces, bueno, usted puede leer, por favor, lo que sigue, porque lo que vamos a ver es el decreto de Ciro. Recuérdense ustedes que había algo que leemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Daniel muchas veces. Conforme a la ley de los medos y los persas, cualquier cosa dicha por el rey no podía ser ¿qué? Revocada. ¿Sí? Cualquier cosa que decía conforme a los estatutos, ¿verdad?, de la constitución política del imperio medo-persa, dice, cualquier cosa que dictaba el rey no podía ser revocada. Por eso es que en el libro de Esther, él le dice, ok, yo ya di el mandato de que ataquen a los israelitas, ¿verdad? Entonces, y eso no puede ser revocado. ¿Qué tuvo que hacer el rey? Otro decreto. Ahora, decreto que se defiendan, ¿sí? Y entonces así fue como se contrarrestó el decreto anterior. Si me meto ahí me voy a perder. Entonces, aquí está el decreto del rey. Ese decreto que no puede ser revocado, y es de que todos los que tengan un corazón para regresar a Israel, a Jerusalén, a construir el templo. Bueno, leámoslo mejor porque si no, Esdras 1:2, muy importante. Dice, así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén que está en Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo es Dios. Él es Dios. Tremendo. Tremendo la forma en que este hombre habla, diciendo el Señor, el Dios, ese Dios todopoderoso, que yo no creo en él porque él dice su Dios. Me explico, él dice que su Dios lo acompañe. Ese Dios al que yo no honro, al que yo no estoy dedicado, ¿sí? Pero ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra, me dio todos los reinos a mí. Y por él hoy yo estoy diciendo, todo aquel que quiera regresar a Jerusalén, que tenga en su corazón regresar a Jerusalén a reconstruir el templo, que vaya. Y ahí está el decreto que se pregona en todo el imperio, por palabra y por escrito. Ahora, ¿qué sucede? Esdras 3, verso 2 al 5. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, se dispusieron a reconstruir el altar de Dios, el altar de Dios de Israel, para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Colocaron el altar sobre una base por temor a los pueblos que lo rodeaban,
y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Celebraron con toda solemnidad la fiesta de las enramadas, como está escrito, y diariamente ofrecían holocaustos al Señor conforme a cada celebración y a cada cosa de su día. Esto creo que es parte de lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Dios manda a que se restaure primeramente un culto, vamos a decir, el culto más bien al Señor. Dios manda que se restaure el corazón. Por supuesto, cuando nosotros lo vemos en el antiguo pacto, ellos tenían que hacerlo a través de esta dinámica. Entonces dice que ellos restauraron o reconstruyeron un altar. Más bien, no, un altar. Quitemos el altar del Dios de Israel. Ellos reconstruyeron el altar del Dios de Israel. Primera cosa, ¿para qué? Para ofrecer sus sacrificios, como está escrito en el libro de Moisés. Y dice que lo hacían todos los días, por la mañana y por la tarde, ¿sí? Algo que no se había hecho en mucho tiempo. Algo que tal vez cada quien hacía a su manera. Alguien que cada quien en ese lugar lo hacía a su forma. Donde de repente empezaban a hacerlo en otros lugares. Pero aquí se restaura el altar. Ese inicio, ese reinicio, otra vez, habla de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo primero es restaurar el altar en nuestro corazón. Lo primero es restaurar en nosotros nuestra devoción al Señor, nuestra búsqueda de Dios, nuestra oración hacia el Señor. Primero nos restauramos nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Limpiándonos para empezar, arrepintiéndonos. Y empieza la restauración de ese altar. Y luego, una vez restaurado el altar de nuestro corazón, podemos venir al altar congregacional, al altar, vamos a decir, de la iglesia. Entonces nosotros debemos restaurar el altar. Ellos dicen, estaban todos los días, por la mañana y por la tarde, ofreciendo estos sacrificios al Señor. Y celebraban con toda solemnidad, fíjese bien, y no es casualidad que diga la fiesta de las enramadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fiesta de las enramadas es la fiesta donde el pueblo salía al encuentro con Dios, los tabernáculos. Es la fiesta de los tabernáculos. Dice, la fiesta, que no está diciendo la Pascua, no está diciendo el expiación, ¿verdad? Está diciendo que celebraron con toda solemnidad, quizá era por las fechas posiblemente, pero como para Dios los tiempos son perfectos, dice que la primera fiesta que celebraron con toda solemnidad era la de los tabernáculos, la de las enramadas. ¿Sí? A veces tengo un poco de problema con la letra R. ¿Sí? Nací con mi lengua pegada a la parte de abajo y me recuerdo que me llevaron donde el doctor y sin anestesia me cortaron ahí. No sé si era doctor tampoco, pero bueno. Y me coré a puro helado. Por eso es que a veces la R tengo que hacer ahí el énfasis. Ok, entonces, las enramadas. ¿Sí? La fiesta de las enramadas, el tiempo esa fiesta donde había que encontrarse con el Señor, a tener relación, tener comunión con Dios. Algo que también Dios está diciendo, este es un tiempo para tener comunión con Él, para acercarnos a Él, para estar con Él. ¿Sí? Y luego, verso 10 al 11 del mismo capítulo 3. Mientras los albañiles echaban los cimientos del templo, llegaban los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas, y los levitas descendientes de Asaf con sus platillos de bronce, y alababan al Señor según lo había ordenado el rey David de Israel. Y entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían, Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Algo que aquí está sucediendo es el inicio que tiene una gran trascendencia. Nabucodonosor había destruido el templo que había levantado el rey David. David le había ordenado que lo levantara su hijo Salomón.
¿Se recuerdan ustedes? No fue Salomón, le llamamos el templo de Salomón. Pero el rey David había recibido los planes, dice, el diseño de parte de Dios, y había juntado todo lo que se iba a necesitar como provisión para construir ese templo. Y le dice a su hijo: yo no puedo construir ese templo, me ha dicho el Señor, porque en mis manos hay sangre. Así que aquí te doy los planos, aquí te doy la provisión, ¿verdad? Aquí están, conseguite un par de buenos constructores, ¿verdad? Y levanta el templo, esforzate y levanta el templo, ¿sí? Fue algo que Dios le había dado a David, pero se le llama el templo de Salomón porque él es en su reinado que se construye. Pero ese templo fue destruido. Nabucodonosor lo destruyó hace 70 años. Y entonces ahorita que se vuelva a poner el cimiento, que se vuelva a poner ese fundamento, para el pueblo es de gran júbilo, dice. Es un momento de alegría. ¿Por qué? Porque está sucediendo algo que tiene una trascendencia poderosa. Otra vez, Dios está cumpliendo su palabra. Dios está cumpliendo su palabra. Amén. Y que no se nos olvide eso. Dios había hablado que una vez más ese templo se iba a levantar. Es una palabra profética que se está cumpliendo. En el verso 12 dice: muchos sacerdotes y levitas y jefes de familias ya ancianos que habían conocido el primer templo lloraban a voz en cuello al ver cómo se echaban los cimientos del templo, mientras otros gritaban de alegría. Y dice que habían aquellos, imagínense qué edad podrían tener, estaban de los 70 para arriba, gente de 80, 90, 100 años, que habían visto, dice, el primer templo o el templo de Salomón. Lloraban, ¿sí? Estaban llorando. Lloraban en voz en cuello al ver cómo se echaban los cimientos, mientras otros, dice, gritaban de alegría. Ahora, pensemos por un momento. Hay una generación que viene de Babilonia. Nunca conocieron el templo. Nunca lo que oían era el relato, la historia de sus antepasados. Escuchaban cómo había sido hecho este templo, qué representaba, qué sucedió en el momento en que fue aperturado, ¿verdad? O sea, ellos tenían una historia. Así que ellos ver por primera vez echarse el cimiento, ellos no tenían una idea exacta de cómo iba a ser el templo, pero les dijeron: un día el Señor nos va a regresar a ustedes, a su tierra, los va a regresar de nuevo a la casa de sus padres, y van a ver ahí que se construye nuevamente ese templo para el Señor. Y ellos regresaron sin ver esto, y estaban gozosos, estaban gritando de alegría, ¿sí? Ahora, ellos no tenían idea, recuérdense que son cautivos en Babilonia, ¿sí? Pero ellos no tenían idea de la suntuosidad, lean Primera de Crónicas 28, ¿verdad? Como dice ahí cuánto oro, cuánta plata, cuánto hierro, cuánto bronce, cuánta madera de no sé qué, madera de ciprés, acacia, de todo se había puesto para disposición del templo. Ellos no tenían ni idea. Y recuerden que vienen exiliados y no venían de una, aunque también leyendo, ¿verdad? Todos, porque el decreto de Ciro decía: todos los que quieran contribuir con ellos, con oro y con plata, désenlos, para que regresen, para que vayan nuevamente a hacer esto, ¿sí? Pero ni cercano era la cantidad de oro y plata que había tenido en el reino del rey David, lo que había utilizado Salomón para construir el templo. Así que déjenme interpretar o imaginarme un poco la escritura. Muchos de estos ancianos que habían visto el primer templo empezaron a llorar. Unos porque se está cumpliendo otra vez, vamos a volver a tener templo. Pero tal vez otros diciendo: no nos alcanza. No nos alcanza para poder hacer otra vez un templo con la majestuosidad de Salomón. ¿Y qué les recuerda a Dios por medio del profeta Ageo? Ageo 2:9. Mía es la plata, mío es el oro, dice Ageo 2:8. La casa, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Amén. El Señor les recuerda: no estén pensando en el oro y la plata desde el tiempo de Salomón, porque mío es el oro y mía es la plata, así como mía también es la gloria.
Y si yo quiero, puedo dar más gloria a la casa postrera que a la casa primera. Si está en el Señor, Él dará más gloria a la casa postrera que a la casa primera. Por eso es que hay una escritura por ahí que sabiamente dice: no preguntes el por qué de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque no lo estás preguntando con sabiduría. Yo decía: Señor, ¿y por qué tú dices que no lo pregunta uno con sabiduría? Y creo que en algún momento Dios me lo puso tan claro, porque yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y siempre. 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 Así que no tengo que preguntar por qué me iba mejor antes, por qué añorando el pasado. No, Dios es el mismo de allá, de ayer, de hoy y de mañana. Y si yo estoy con el Señor, amén, la gloria de la casa postrera seguirá siendo mayor que la primera, por la sencilla razón de que es el mismo Dios. Es el mismo Dios. No te lo cambiaron. No lo intercambiaron hace unos días, hace unas semanas, hace unos años. No, es el mismo Dios. Amén. No cambió con el cambio de gobierno. Ni de aquí ni de allá, ni de aquí ni del norte, ni de aquí ni de otro país. O sea, no cambió ahí. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y qué bueno cuando las cosas a veces se ponen más difíciles, porque es cuando más vemos la gloria de Dios también. Aleluya. Ahora sí, tanto Esdras, y se trata de ¿qué? De Nehemías. O sea, vayamos entonces al libro de Nehemías. Nehemías 1. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, o de Hanani, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Ahora rápidamente, otra vez. ¿Se recuerdan que estaba Zorobabel? Perdón, Zorobabel era descendiente del rey David, ¿verdad? Junto con los sacerdotes, él empieza esta primera etapa, digámoslo así. Viene el decreto de Ciro, donde inicia la cuenta de las 70 semanas de Daniel. A través del decreto de Ciro empieza esos 490 años hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, otra vez para que se cumpliese lo anunciado por Dios a través de su profeta. ¿Sí? Y luego entonces Esdras, ¿verdad? O sea, el decreto de Ciro es el punto, ese día donde empieza esa profecía de las 70 semanas de Daniel para que aparezca el Mesías príncipe. Y entonces, en ese proceso, a Esdras no crean que le fue, o sea, empezó, hay mucho júbilo, Esdras está enseñando la ley de Dios, ¿verdad? Pero luego también hay muchos problemas en Jerusalén. Y Nehemías ahora es un copero del rey, un funcionario del rey. Y entonces el rey Artajerjes, que es obviamente también rey persa, o sea que han pasado años desde Ciro para llegar a estos reyes, a su descendencia. Y entonces dice que en ese año él pregunta: ¿cómo están todos los que se fueron hace algunos años? Este es el año 20, dice. ¿Cómo están ellos allá? O sea, el año 20, dice, en el mes de Quisleo del año 20, el año 20 está marcado por ese retorno de la diáspora, ese retorno de esos judíos a Israel, o sea, 20 años después. ¿Cómo están ellos?
Y entonces le dicen, mira, la están pasando mal. La están pasando, no está fácil para ellos. Los muros están derribados, las puertas están quemadas. Y por supuesto, él entiende, o sea, están desprotegidos, están a merced de forajidos, están a merced de mercenarios. Todavía no es una nación que se pueda defender, todavía no es una nación que pueda tener sus ejércitos, dependen de las guardias del mismo imperio que los tiene dominados. Cada quien tiene que defenderse, pero si nosotros entendemos por qué hay tanta migración a la ciudad, una de las razones obviamente es porque vivir en la montaña, ¿verdad?, donde hay una casa cada 500 metros y podían ser atacados en algún momento y no podían, como quien dice, protegerse o dar una voz de alarma inmediatamente, pues mucha gente empieza a concentrarse. Las poblaciones, las aldeas empiezan a concentrarse, empiezan a reubicarse y tener una concentración donde se puedan cuidar unos a otros. Así que no tener murallas en un tiempo como este, ¿verdad?, no tener una buena pared de defensa era peligroso. Y sabe que hay una afrenta, sabe que hay enemigos de los mismos israelitas, ¿sí? Saben que hay personas que están en contra de ellos también. Así que dice el verso número 3, me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Verso 4, cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Amén. Número 1, ¿sí? Él pregunta por la condición de la ciudad. Me pregunto yo, ¿preguntamos nosotros por la condición de la ciudad? Me pregunto si nos preguntamos. Estamos muy entretenidos, estamos muy absortos en nuestro afán. Si nosotros tenemos idea de lo que está pasando en nuestra ciudad, estamos muy entretenidos en nuestros propios pedacitos. Si sabemos lo que está pasando en nuestra ciudad, lo que está pasando en nuestra Guatemala, ¿entendemos nosotros este tiempo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, Nehemías, número 1, pregunta, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está la condición de nuestros hermanos? ¿Cómo está la condición de la ciudad? ¿Cómo está la violencia? ¿Cómo están nuestros jóvenes? ¿Cómo están nuestros niños? ¿Cómo están los matrimonios? ¿Cómo están nuestros ancianos? Y no es para preguntar por todo el mundo, obviamente, pero a veces es incluso el vecino. A veces es incluso alguien que está en nuestra familia, a veces son aquí mismo nosotros en la iglesia y no sabemos cómo estamos. Ustedes no saben si hoy yo me peleé con mi esposa, si le falté el respeto, si ella me faltó el respeto a mí, ¿sí? No saben. No saben si anoche me acosté viendo alguna película pornográfica y hoy vine a predicar de esa forma. Usted no lo sabe. Y tendría por qué saberlo, hermano. Me preguntaría usted, bueno, si tenemos relación, si tenemos cercanía, si usted se interesa, ¿verdad? Podemos empezar. Y yo le puedo decir, mire, sí, mire, no, mire, sí, mire, tal vez, mire, no. Ayúdame, orá, apóyame, esto, lo otro, ¿sí? ¿Me explico? Empieza un interés. ¿Cómo está mi ciudad? ¿Cómo están los jóvenes de mi ciudad? ¿Cómo está esta generación? ¿Qué viven? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus traumas? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Tienen expectativa de algo? ¿Habrá expectativa de algo? Esa es la primera cosa que Nehemías tiene. Ahora, Nehemías recibe la información y no dijo, pobrecitos, estamos amolados, diríamos aquí en Guatemala. Están fregados. Yo por lo menos tengo chance.
en el gobierno porque era copero del rey, ¿sí? Ya tenía ahí mucha seguridad, tal vez mucha estabilidad. Yo estoy bien. Pero no pasa eso con Nehemías. Él recibe el reporte y su primera reacción, ¿cuál es? Llorar. Empezó a llorar, se afligió, algo le cargó en su corazón de este reporte. Y Dios espera que la iglesia sí llore, que se aflija por lo que está sucediendo en la ciudad, por lo que está sucediendo con la población de nuestra comunidad, con lo que está pasando con nuestras familias, con nuestros jóvenes, como decíamos hace un momento. Dios quiere que sí reaccionemos, ¿cómo? Tomando una carga de aflicción, llorando. Pero esa no fue la única reacción de Nehemías. Su segunda reacción fue: oró y ayunó. Porque llorar no sirve de mucho si solo se queda en llorar. Llorar no sirve de nada si solo se queda en llorar. La aflicción que él tuvo, la carga que fue puesta en él por este reporte, lo llevó a ponerla delante de Dios. Aquí está, Señor. Esto es lo que me está pesando. Esto es lo que con lo que estoy cargado. Así que su primera reacción fue llorar, pero su segunda reacción más importante, oró y ayunó. Y en el versículo 5 vamos a leer esta oración. Y le dije: Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Muy importante, por favor. Nehemías, al contrario de que esta oración pueda decir tú cumples tu pacto, sea una oración, vamos a decir, donde Señor, recuérdate que tú cumples tu pacto y nos dijiste que íbamos a ser bendecidos. No nos equivoquemos. Tú cumples tu pacto, y si lo que nosotros hoy tenemos es porque nos lo merecemos, porque tu pacto era: si obedeces atentamente la voz de Jehová tu Dios para seguir todos sus mandamientos y cumplirlos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero si escuchas la voz de Jehová tu Dios y no cumples sus mandamientos y sus estatutos, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Tú cumples tu pacto. Él está cumpliendo su pacto. Y el Señor, y entonces le dice: Señor, tú eres grande, fuerte, temible, cumples tu pacto, pero también eres misericordioso. Yo no sabía. Yo le dije a mi esposa: me miraré bien así. Negro, ¿no escucharon la palabra de Joelito? ¿Ah? ¿Cuántos escucharon la palabra de Joel? Menos mal, ya me estaba asustando. Sí, él dijo que miraran, muchos venían de negro, pantalón negro, camisa azul o celeste, ¿verdad? Y ahí pregúntenle a él qué más dijo, para ponerles tareas, si no se las voy a decir. Sí, pero tú eres misericordioso. Eso es lo que le está diciendo: pero tú eres misericordioso, tú cumpliste tu pacto, pero tú también eres misericordioso. Y aunque hayamos pecado, tu misericordia está por encima. Aunque hayamos pecado, tu misericordia es superior a todo eso. Eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Las súplicas, las oraciones que de día y de noche. No fue una oración al tiempo de la comida de 30 segundos o menos. Es una súplica, es una oración, es un ruego de día y de noche. Amén, de día y de noche. No sé cuántos días, pero él está diciendo: presta atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de su pueblo. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepintiéramos y
te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos libraste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicite. En esos días yo era el copero del rey. Y en el capítulo 2, verso 1, empieza algo muy importante. Nehemías está delante del rey y habla con el rey. Pero mucha atención, como dice el pastor Javier Ramírez, ojo. Así dice, ¿ah? Ojo, ojo con esto, ojo. Ojo con esto. ¿Sí? Mucha atención. Nehemías no fue con el rey primero. Tenía que hablar con el rey, sí, pero no fue con el rey primero. El rey tenía que darle permiso para poder salir, para poder hacer lo que estaba en su corazón, sí, el rey de la tierra, pero nunca fue a pedirle primero permiso a él, porque él sabía que ese rey estaba sujeto a un rey, a otro rey, al rey de reyes, al señor de señores. Así como Ciro, que fue despertado su corazón por el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Para que extendiera este decreto. Nehemías también sabe, este rey solo tiene el asunto administrativo, ¿sí? Este rey solo extiende el pasaporte, pero no es el que autoriza. Amén. Este solo da los papeles, pero no es el que autoriza. Amén. Yo podría decirle a usted, mire, hoy decretamos que le vamos a dar a usted una especie de bula pastoral, ¿verdad? Con la cual usted va a tener acceso al cielo cuando se muera, ¿sí? Y yo se la voy a firmar y se la vamos a decir bien bonita y la encuadra, ¿va? Y por supuesto hay que pagar por ella. ¿Sí? ¿Sí? Ese papel no sirve para nada. Amén. Ese papel no sirve para nada si no es el Dios Todopoderoso el que le autoriza la entrada o se la deniega o no la deniega. Amén. Es Él. Así que Nehemías, como Esdras, sabe que este rey está ahí solo para cumplir los propósitos del Dios Todopoderoso, que está ahí para cumplir los propósitos del Dios Todopoderoso. Así que aunque va a hablar con el rey, él no fue primero al rey, fue antes al rey de reyes. ¿A quién vas a ir a hablar mañana? ¿Con quién tienes que hablar mañana? Con mi jefe, con el jefe de personal, con el cliente. ¿Ah? ¿Con quién vas a ir a hablar mañana? Antes de hablar con él, habla con Dios. Habla con Dios. ¿Sí? Porque si Dios autoriza, está autorizado. Amén. Y que Él sea el rebelde si no te lo quiere autorizar. Y que caiga bajo las manos de Dios. Amén. Y si Dios no te autoriza, aunque Él te diga, sí, papito lindo, te lo autorizo todo, ¿verdad? Te va a ir mal porque Dios no te lo autorizó. Entonces primero al Rey de Reyes, primero al Señor de Señores. Amén. Así entonces inicia tanto una reconstrucción del templo como una limpieza del templo, una reconstrucción del pueblo, así como una limpieza del pueblo, una reconstrucción de la visión para volver a tener una visión limpia, para volver a tener una visión limpia. Termino con Hechos, capítulo número 3. Hechos, capítulo número 3, verso 19 al 21. Dice la escritura: por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado.
Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas, para que se cumpla lo que Dios habló por medio de los profetas. Restauración, que todas las cosas sean restauradas, que las vidas sean restauradas, que los altares del corazón sean restaurados, que el altar de la iglesia sea restaurado. Amén. Que haya limpieza, que haya arrepentimiento, que haya perdón de los pecados también, que haya un volver del corazón a Dios. Amén. Y que Dios envíe entonces sus tiempos de alivio, sus tiempos de refrigerio. Amén. Anhelamos los tiempos de refrigerio de Dios. Bendito es tu nombre. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y que oremos en este momento. Hemos orado. La pastora Maribel nos guió después de la palabra que escuchamos en un tiempo de limpieza. En el principio de la oración ferviente se proclamó esta palabra: convertidos, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, sean perdonados vuestros pecados, y Dios haga venir sobre nosotros estos tiempos de alivio, tiempos de refrigerio, tiempos de avivamiento. Hemos estado durante muchos días en este proceso de limpieza, este proceso que nos hace un llamado a volvernos al Señor, este proceso que nos hace un llamado a restaurar el altar en nuestro corazón, un altar que nuevamente hay que limpiarlo, un altar que nuevamente se encenderá el fuego de Dios, un altar donde habrá sacrificio de alabanza que proclame su nombre, una alabanza que brota desde el interior, desde nuestro corazón, un altar en el cual nosotros podemos presentar nuestros propios cuerpos, dice, como el sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Un altar donde podamos proclamar con corazón puro y labios puros el nombre del Señor. Un altar donde podemos poner nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras fallas. Sí, los podemos poner en ese altar. El fuego de Dios los puede consumir. Un altar que prepara, está preparado para la presencia de Dios, para que descienda su gloria, para que la gloria de la casa postrera sea mayor que la primera. No porque la casa se lo merezca, no porque la casa haga méritos, sino porque está lista, porque está preparada para recibir esa gloria. Así que una vez más me uno al llamado que se hizo a medio servicio, que si hay alguien que le diga: Señor, estoy aquí para restaurar el altar de mi corazón, yo te invito a que vengas aquí adelante. Ven aquí al frente. Señor, tú estás restaurando el altar en mi vida. Rompa con aquellas cosas que han sido los mensajes de este tiempo. Y si no puedo, y si no puedo, yo no puedo comprometerme a orar porque estoy muy ocupado, porque tengo mucho que hacer. No, esas son excusas. El enemigo ha cegado el entendimiento. El entendimiento es: tengo que hacerlo, debo hacerlo, puedo hacerlo, quiero hacerlo. El entendimiento: esto es para Dios, mi vida es para Dios. Así que aquellos que digan: Señor, restaura en mí ese altar,
Aquellos que están escuchando ese llamado de Dios, decirle: arrepiéntete y vuélvete al Señor de todo corazón. Ponte de pie, arrepiéntete y vuelve al Señor de todo corazón. Vuelve al Señor con tu corazón. Vuelve al Señor porque necesitas a Dios. Gracias. Si estás de pie, ven aquí al frente. Yo te invito a que vengas adelante. Yo te invito a que vengas aquí a este altar simbólico y que digas: Señor, aquí estoy. Me arrepiento, Señor. Quiero volver a ti con todo mi corazón. Si hay alguien más, dígale: Señor, hoy, Señor, es un buen día, Señor, para poder estar en tu presencia. Y también quiero llamar a aquellos que digan: Señor, voy a hacer algo antes. Para que la restauración de ese altar también significa que dejo de ser indolente, dejo de no tener ese dolor por lo que está pasando alrededor mío, dejo de ser indolente. Tal vez tú digas: pero yo no he pecado, yo estoy bien en mi casa, tal vez yo no soy alguien que se está metiendo en problemas. Pero también la restauración de ese altar es que sí empecemos a tener esa carga, no para que nos destruya, no para que nos aflija, una carga no para que nosotros nos sintamos abrumados por todos los problemas que hay, sino una carga que solo se puede llevar poniéndola delante de Dios en oración e intercesión. Una carga que solo se puede poner delante de Dios en oración e intercesión. No es para que la llevemos nosotros, es para que la podamos poner delante de Dios, y para eso necesitas también ese altar. Así que si hay alguien más que diga: Señor, no me he preocupado mucho de lo que está pasando afuera, quizá antes lo hacía y llegó un momento donde me sentí muy abrumado, donde me sentí muy triste quizá, y ya no quise sentirlo, y es como que te hubieras puesto una vacuna. Hoy el Señor quiere quitarte ese efecto y decirte: sí, quiero que sientas esa carga, pero no para que la lleves tú, sino para que la puedas poner en mis hombros, orando e intercediendo, porque después de eso te voy a usar. Después de eso yo te voy a usar. Así que si hay alguien más que diga: Señor, yo quiero que tú me uses, y por eso, Señor, restaura este altar en mi corazón. Ven aquí al frente, pasa adelante. Aquellos que sientan cargas por los jóvenes, por los niños, yo los invito también a que vengan aquí adelante. Por esa generación, dígale: venga, ven, y dile: Señor, siento esta aflicción por esta generación, Padre, que está siendo bombardeada, que el enemigo ataca tanto. Yo te invito a que pases aquí adelante. Aquellos que sientan esa carga por Guatemala, por esta nación, yo te invito: pasa aquí adelante, pasa al frente. Sabes, una de las cosas más poderosas es que cuando estamos en este sentir de oración y de intercesión, nos hacemos tan sensibles de repente a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios hace, que ya no es tanto lo malo que vemos, sino la gloria que Dios derrama. Empezamos a ver la obra de Dios, empezamos a ver lo que Dios hace, empezamos a ver las respuestas de Dios. Creo con todo mi corazón que esos tiempos de alivio, que esos tiempos de refrigerio son tiempos de las respuestas de Dios. Cuando Dios responde, cuando el Señor responde a esas oraciones, a esa carga de oración.
Pero una vez más, empieza con la restauración de ese altar. Así que Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Como Nehemías oró, Nehemías, Señor, se puso delante de ti y él entendía que tú cumples el pacto, que si hay, Señor, una consecuencia es porque hay una causa, que si hubo algo, Señor, que sucedió que no estaba, Señor, que no era para nosotros, tal vez, Señor, una buena temporada o una buena respuesta, que para nosotros ha significado tal vez un tiempo difícil o de dolor o de alguna tribulación, también, Señor, es porque tú cumples tu pacto. Pero hoy estamos aquí, Señor, no por nuestras justicias, no por nuestras obras, sino por tus misericordias, Señor. Estamos aquí, Señor, no para decirte lo que nos merecemos, sino para decirte que tú eres el Dios de la misericordia. Y porque tú, Señor, te acuerdas con misericordia de nosotros, entonces nos atrevemos a pedirte: restaura el altar. Restaura el altar en nuestro corazón. Restaura el altar de la iglesia. Restaura el altar de la nación. Que podamos nosotros seguir proclamando y declarando: Jesús es Señor de Guatemala. Y que esa proclama, Señor, Padre, encuentre ese altar, no en la nación, no en sus instituciones como tal, sino en los habitantes de este país. En los habitantes de este país. Guatemala, te decimos: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y vuelve al Señor. Arrepiéntete y vuelve al Señor. Arrepiéntete y vuelve al Señor. Y Padre, te pedimos: abre los oídos de esta nación. Abre los oídos, Señor, de las etnias de esta nación. Abre, Señor, los oídos de cada hombre, mujer de esta nación. Abre los oídos de los ancianos, Padre, de los adultos, de los jóvenes, de los niños, para que reciban, Señor, este llamado al arrepentimiento, este llamado a volverse a Dios. Abre, bendito Dios, los oídos y el corazón de la iglesia para que venga, Señor, el arrepentimiento y el volvernos a ti de todo corazón, Señor. Y Padre, en tu gran amor y gracia, regálanos una vez más tiempos de refrigerio, tiempos de alivio, tiempos de avivamiento, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, adoremos al Señor un momento más. Adoremos a nuestro Señor.